Entenderás por qué no pudimos invitarte, dijo mi madre, con un tono cargado de crueldad casual. Esta es una reunión familiar. La ironía era sofocante. Estaba parada en la puerta de la casa que yo les había comprado, observando a mis padres celebrar con todos excepto con la hija que les había dado ese regalo. Pero tal vez debería empezar desde el principio, porque para entender cómo terminé colándome en la fiesta de inauguración de mi propia casa, necesitas saber qué significa nacer como un pensamiento de último momento. Llegué al mundo como un agregado inesperado a una familia que se consideraba completa. Mi nombre es Marisol, y nací de padres en sus 40s que ya tenían una hija de 10 años a la que consideraban más que suficiente. Mi madre nunca intentó suavizar esta verdad. No te planeamos, solía decir, no con malicia, sino con el mismo tono desapegado que uno podría usar para comentar el clima. A menudo dejaba las frases inconclusas, pero el mensaje era claro como el agua. Yo existía solo porque mis abuelos maternos habían convencido a mis padres renuentes de tener otro hijo. Mientras mis padres me veían como una obligación que no habían pedido, mis abuelos estaban encantados con la idea de una segunda nieta. Ellos se convirtieron en mi refugio en un hogar donde yo era perpetuamente invisible. Mi hermana Regina, sumida en su mundo adolescente cuando yo llegué, no mostró ni crueldad ni amabilidad, simplemente actuaba como si yo no existiera. Me sentaba en una esquina de nuestra sala compartida, jugando con mis muñecas mientras ella se tumbaba en el sofá, charlando interminablemente sobre chicos y solicitudes para la universidad, completamente ajena a mi presencia. El contraste en cómo mis padres nos trataban era abrumador y doloroso. Regina, cariño, no olvides tus libros de preparación para el SAT, decía mi mamá, acomodándolos cuidadosamente en la mochila de mi hermana. Mientras tanto, yo me sentaba en la mesa de la cocina, con la tarea esparcida frente a mí, deseando en silencio que alguien cualquiera notara que necesitaba ayuda. Pero la ayuda rara vez venía de quienes debían proporcionarla. En cambio, mis padres desarrollaron una rutina que moldearía toda mi infancia. Cada mañana, me dejaban en casa de mis abuelos. Ustedes la querían, decía mi papá a mi abuelo, con las llaves tintineando en su mano mientras se preparaba para salir al trabajo. Es toda suya. Esas palabras, casuales y cortantes, se convirtieron en el telón de fondo de mis primeros años. La casa de mis abuelos se convirtió en mi verdadero hogar. Ellos me recogían de la escuela, me ayudaban con mi tarea, me llevaban al parque y se aseguraban de que estuviera alimentada y cuidada. Solo tarde por la noche venían mis padres a recogerme, generalmente luciendo cansados y un poco molestos por tener que hacer el viaje. Marisol, decía mi abuela, abrazándome para despedirse cada noche, eres lo mejor que nos ha pasado. En esos momentos, envuelta en su cálido abrazo, casi podía olvidar que no era deseada en otros lugares. Este patrón continuó día tras día, año tras año. Mientras Regina se preparaba para su brillante futuro, yo aprendía a navegar la vida como un pensamiento secundario en mi propio hogar. Pero el amor de mis abuelos era constante e inquebrantable, y fue en su hogar donde aprendí lo que significa ser verdaderamente valorada. Algún día, me decía mi abuelo mientras trabajábamos en mi tarea de matemáticas, entenderás que a veces las mejores cosas en la vida no están planeadas. Me guiñaba un ojo, y por un momento, el peso de no ser deseada se levantaba de mis pequeños hombros. Cuando Regina se fue a la universidad, albergué una esperanza silenciosa de que las cosas podrían cambiar en casa. Tal vez mis padres finalmente me verían la hija que se quedó. No podría haber estado más equivocada. Marisol, la voz de mi madre me alcanzaba antes de que pudiera siquiera dejar mi mochila después de la escuela, la casa necesita limpieza. Empieza por los baños. Lo que alguna vez fueron las tareas de Regina ahora eran mías, junto con una serie de nuevas responsabilidades. La máquina de lavar se convirtió en mi compañera constante, y aprendí todos sus trucos y configuraciones de memoria. El trabajo doméstico parecía interminable. Vives aquí, necesitas contribuir, decía mi padre cada vez que mostraba la menor vacilación. Tu hermana siempre hacía su parte. Para cuando tenía 14 años, había pasado de limpiar a cocinar. No fue una transición gradual, un día, mi madre simplemente dejó de preparar la cena. Eres lo suficientemente mayor ahora, anunció una mañana. Esperamos que la cena esté lista cuando lleguemos del trabajo. Esa primera noche, hice espagueti. Estaba ligeramente sobrecocido pero era comestible. Mis padres comieron en silencio, luego mi padre levantó la vista de su plato. Mañana, intenta algo con pollo, dijo,
con un tono que dejaba claro que esto no era una sugerencia. Mi único escape era soñar con la universidad. Cada noche después de lavar los platos, me retiraba a mi habitación y navegaba por sitios web de universidades. Me imaginaba caminando por diferentes campus, lejos de las interminables tareas y los silencios fríos. Mantuve calificaciones perfectas a pesar de mi agotadora vida en casa, aferrándome a la esperanza de que la educación sería mi boleto a la libertad. Entonces, cuando tenía 16 años, Regina llegó a casa con noticias que cambiaron todo. Entró por la puerta principal un domingo por la tarde, arrastrando detrás a un hombre alto y bien vestido. «Mamá, papá», chilló, «este es Joaquín. Estamos comprometidos». Uno pensaría que alguien acababa de anunciar que había ganado la lotería. Mis padres literalmente saltaron de sus asientos, mi madre llorando lágrimas de alegría, mi padre ya sacando su teléfono para llamar a los parientes. «Pagaremos todo», declaró mi madre, abrazando a Regina. «La boda de nuestra primera hija tiene que ser perfecta». Los preparativos para la boda consumieron nuestra casa durante meses. Cada conversación giraba en torno a flores, lugares y listas de invitados. El dinero parecía fluir como agua, vestido de diseñador, proveedores premium, todo de primera categoría. Mis abuelos asistieron a la boda, pero parecían incómodos con el derroche. Vi a mi abuela fruncir el ceño ante la escultura de hielo que probablemente costó más que un semestre de matrícula universitaria. Mi abuelo simplemente negó con la cabeza ante la fuente de champán, pero se guardaron sus pensamientos. 2 años después, me senté en nuestra mesa de comedor, con 3 cartas de aceptación universitaria extendidas frente a mí. Después de años de jugar a Cenicienta mientras mantenía calificaciones perfectas, había sido aceptada en todas mis opciones principales. Mi corazón se aceleró mientras les daba la buena noticia a mis padres. «Qué bien», dijo mi madre, sin levantar la vista de su plato, «pero no podemos pagarlo. Gastamos todos nuestros ahorros en la boda de tu hermana, incluso tomamos un préstamo para ello. No queda nada para la universidad». «Pero pagaron la universidad de Regina», murmuré, mi voz apenas un susurro. «Eso fue diferente», respondió mi madre bruscamente. «Vimos potencial en ella». El silencio en la mesa fue ensordecedor después de las palabras de mi madre sobre potencial. Me senté allí, con las cartas de aceptación de repente sintiéndose pesadas en mis manos, mientras mis padres seguían comiendo como si no hubieran destrozado mis sueños. «Deberías conseguir un trabajo», dijo mi padre entre bocados. «Ahorra algo de dinero, pide un préstamo estudiantil. Eso es lo que hacen los adultos responsables». Me levanté de la mesa sin pedir permiso, algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Mis manos temblaban mientras tomaba mi teléfono y llamaba a mi abuela. En minutos, estaba caminando a través de su puerta familiar, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi abuela me abrazó mientras les contaba todo entre sollozos. El rostro de mi abuelo se endureció mientras escuchaba, pero había un brillo en sus ojos que no pude descifrar del todo. Cuando terminé, se intercambiaron una mirada cómplice. «Marisol», dijo mi abuelo, tomando mi mano, «hemos estado esperando algo así». «¿Qué quieren decir?» «Observamos cómo te han tratado todos estos años», explicó mi abuela. «Cómo gastaron dinero en la educación de Regina, su boda. Sabíamos que podrían hacerte esto a ti». Mi abuelo se levantó y fue a su estudio. Cuando regresó, traía una carpeta. «Hemos estado ahorrando para tu educación desde el día que naciste», dijo, abriendo la carpeta para revelar estados de cuenta bancarios. «Puedes elegir cualquiera de esas 3 universidades. Nosotros nos encargaremos». Esa noche, fui a casa y empaqué mis cosas, no todo, solo lo que necesitaba. Mis padres estaban viendo televisión abajo y apenas levantaron la vista cuando les dije que me mudaría con mis abuelos. «Haz lo que creas mejor», dijo mi madre, sin apartar los ojos de la pantalla. ¿Era eso alivio lo que escuché en su voz? Las semanas siguientes pasaron como un torbellino de preparativos para la universidad. Elegí estudiar análisis financiero, de alguna manera, ver cómo mis padres manejaban mal el dinero había despertado un interés en hacerlo de la manera correcta. Mis abuelos me ayudaron con cada detalle, desde llenar formularios hasta comprar útiles. Cuando finalmente comencé las clases ese otoño, se sintió como entrar en un mundo nuevo. El material era desafiante, pero disfrutaba cada minuto de él.
Cada clase se sentía como un paso lejos de mi antigua vida y hacia algo mejor. Mis profesores notaron mi entusiasmo, y pronto me quedaba después de clase para discutir conceptos financieros complejos. Por primera vez en mi vida, alguien además de mis abuelos vio potencial en mí, un potencial real. Mi segundo año de universidad estaba en pleno apogeo cuando mi abuela me llamó con noticias interesantes sobre Regina. Tu hermana está teniendo problemas, dijo durante una de nuestras llamadas semanales. Su carrera en mercadotecnia no está despegando como esperaba, y Joaquín no logra mantener un empleo. Constantemente piden dinero a tus padres. No me sorprendió cuando me dijo que lo estaban consiguiendo. Tu madre vació su cuenta de retiro el mes pasado para ayudarlos con la renta, suspiró mi abuela. Simplemente no pueden decirle que no. Un año después, la situación empeoró. Regina y Joaquín ya no podían pagar la renta, incluso con la ayuda de nuestros padres. Se mudaron de regreso a mi antigua habitación, la misma que pasé años manteniendo impecablemente limpia. La ironía no se me escapó. Mientras tanto, yo estaba prosperando. Mis profesores me ayudaron a conseguir pasantías en prestigiosas firmas financieras, donde descubrí que tenía un verdadero talento para resolver problemas financieros complejos. Tienes un instinto natural para esto, me dijo mi supervisor en Morgan Stanley durante mi evaluación de desempeño. Nos encantaría tenerte de regreso el próximo verano. Mantuve la cabeza baja y me enfoqué en mis estudios, apenas pensando en mi familia, excepto durante las llamadas con mis abuelos. Pero cuando los visité durante mi último año, supe que algo estaba mal en el momento en que crucé la puerta. La habitual sonrisa cálida de mi abuela parecía forzada, y mi abuelo, generalmente rápido con una broma, estaba sentado en silencio en su sillón. La casa se sentía cargada de palabras no dichas. ¿Qué pasa?, pregunté durante la cena, observándolos empujar la comida en sus platos. Y no me digan que nada. Los conozco demasiado bien. Se intercambiaron una mirada que había visto demasiadas veces antes, la que significaba que intentaban protegerme de algo. Finalmente, mi abuelo habló. Tus padres vinieron a vernos la semana pasada, dijo, su voz inusualmente cansada. Querían su herencia por adelantado. ¿Qué quieres decir? Están en problemas con los bancos, explicó mi abuela. Múltiples préstamos, deudas de tarjetas de crédito. Dijeron que necesitaban 200,000 pesos para evitar la bancarrota. ¿Y se los dieron? No pude contener la rabia en mi voz. Mi abuelo asintió. Tuvimos que hacerlo, Marisol. Todavía son nuestra hija y yerno, a pesar de todo. Fue la mayor parte de nuestros ahorros. ¿Pero la mayor parte de sus ahorros? Estaba furiosa. ¿Después de todo lo que han hecho? ¿Después de cómo siguen consintiendo el comportamiento irresponsable de Regina? ¿Después de cómo me trataron a mí? Querida, mi abuela extendió la mano para tomar la mía, sabemos que estás enojada, pero lo hecho está. Estaremos bien. Pero seguía sintiéndome más enojada. Mis padres, que nunca tuvieron dinero para mi educación, que me trataron como una sirvienta, tuvieron el descaro de pedir dinero a las únicas personas que realmente se preocuparon por mí, todo porque no podían decirle que no a Regina ni manejar sus propias finanzas. Mi arduo trabajo dio frutos después de graduarme. Con recomendaciones brillantes de mis profesores y experiencias de pasantías impresionantes, conseguí un puesto en una de las principales firmas financieras de la ciudad. El salario inicial era más de lo que jamás había soñado ganar. Encontré un modesto departamento de una recámara, nada lujoso, pero limpio y seguro. Cada mañana me despertaba agradecida de no tener que preparar el desayuno para nadie más que para mí. Mi carrera floreció mientras me dedicaba a cada nuevo desafío, obteniendo ascensos y bonificaciones que mi yo más joven no podría haber imaginado. En unos pocos años, había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de mi propio lugar. El día que firmé los papeles de la hipoteca, no pude evitar pensar en mis padres y Regina, que nunca manejaron su dinero lo suficientemente bien como para comprar una propiedad. No es que ellos supieran sobre mi éxito, no habíamos hablado en años. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Mi abuelo había sufrido un infarto masivo. Para cuando llegué al hospital, ya se había ido. Mi abuela, que había estado a su lado por más de 50 años, parecía perder su chispa después de eso. Menos de 2 meses después, la siguió.
Estaba organizando el funeral de mi abuela cuando escuché una voz familiar detrás de mí en la funeraria. «Marisol, ¿quieres ayuda con los arreglos?» Me giré para encontrar a mi madre parada allí, luciendo mayor y más cansada de lo que recordaba. Parte de mí quería decirle que se fuera, pero algo en su expresión me hizo dudar. «Claro», me escuché decir. «Eso estaría bien». En los días siguientes, mientras planeábamos el servicio, mis padres comenzaron a abrirse. Estaban teniendo problemas, admitieron. La jubilación no había sido amable con ellos financieramente. Apenas llegamos a fin de mes, confesó mi padre una tarde mientras elegíamos flores. ¿Y con los gemelos de Regina? ¿Gemelos? Esto era noticia para mí. Sí, niños de 4 años, intervino mi madre, con un tono más suave. José y Juan son unos niños maravillosos, pero necesitan mucho. Regina y Joaquín todavía no pueden valerse por sí mismos, así que ayudamos cuando podemos. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Algunas cosas nunca cambian. Al ver a mis padres luchar, viendo cómo habían agotado su retiro para apoyar a Regina mientras aún me trataban como un pensamiento secundario, tomé una decisión. Les compré una nueva casa, una hermosa casa de estilo ranchero perfecta para sus años de retiro. Planeaba sorprenderlos con la escritura en lo que pensé que sería una fiesta de inauguración adecuada. Pero nunca me invitaron. En cambio, descubrí a través de las redes sociales de Regina que estaban organizando una celebración lujosa, diciendo a todos que habían comprado su casa soñada gracias a su arduo trabajo y la ayuda de Regina. La noche de la fiesta, estaba parada en la puerta de la casa que había comprado, escuchando a mi padre anunciar con orgullo a sus invitados cómo finalmente habían alcanzado sus sueños, mientras mi madre agregaba comentarios punzantes sobre su maravillosa hija Regina y su ausente hija menor enfocada en su carrera que nunca ayudaba a la familia. Fue entonces cuando revelé la verdad, que yo era la dueña de la casa, que nunca había firmado la escritura, que su casa soñada era realmente mía. Se fueron llorando, mis padres, Regina, Joaquín, los gemelos y todos sus invitados. Observé desde el porche mientras se iban, uno por uno, hasta que la calle quedó vacía. Un mes después, vendí la casa y puse el dinero en mi cuenta. Intentaron llamarme durante semanas, pero bloqueé sus números, sus correos electrónicos, sus cuentas de redes sociales. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta, si podría haber habido otra manera de manejar la situación. Pero luego recuerdo las palabras de mi abuelo, a veces las mejores cosas en la vida no están planeadas. Me prometo a mí misma que cuando tenga hijos, nunca tendrán que ganarse mi amor ni competir por mi atención. A diferencia de mis padres, amaré a mis hijos por igual e incondicionalmente, como mis abuelos me amaron a mí. ¿Qué habrías hecho en mi situación? ¿Habrías revelado la verdad en la fiesta o te habrías quedado callado dejando que siguieran con su farsa? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares que te dieron por sentado? Comparte tus pensamientos en los comentarios y, si esta historia resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para más historias reales sobre familia, crecimiento y autodescubrimiento.